Buenos días, licenciada. Buenos días, clase. Continuando con las exposiciones del día de hoy, vamos a hablar acerca de una de las urgencias de los problemas del sistema respiratorio, que es la crisis asmática, y es un tema quizá más común en niños, pero también en adultos, ¿no? Y es un tema que debemos de conocer un poquito más a profundidad. Entonces, aparte que este tema es un tema bonito para conocimiento, vamos a hablar acerca de en realidad que definiendo varios términos, ¿no? Que se nos vienen a la mente cuando hablamos acerca de asma, de crisis asmática. Entonces, dentro de ellos tenemos que hay que definir, por ejemplo, eh, ¿qué es el asma? ¿No? Entonces sabemos, quizá de repente hemos tenido algún familiar, algún paciente. En mi caso, por ejemplo, mi hermana menor tiene asma, ella sufre de asma. Entonces, ¿qué es el asma, no? El asma se va a definir como una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? De las vías respiratorias. Se dice que en cuya patogenia, en cuyo inicio de toda la enfermedad van a intervenir diversas células y mediadores de inflamación, ¿no? Y esto lo vamos a ver en la fisiopatología. Y que esto puede estar condicionado a factores genéticos que cursan con un exceso de respuesta o una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo total o parcialmente reversible. ¿Por qué? Porque todos estos mediadores de inflamación, al causar una respuesta bronquial, van a causar una obstrucción, una sobreinflamación en esos epitelios, causando esta obstrucción en la vía aérea. Por eso es que nuestros pacientes van a tener esa sensación de falta de aire, ¿no? Esta puede ser reversible, como también puede ser que no, porque ya sea por la acción medicamentosa o espontáneamente, que sean reversibles, o en ocasiones dicha inflamación crónica puede conducir a una remodelación irreversible de la vía aérea que va a condicionar una limitación de la función pulmonar, ¿no? En este caso, el paciente va a tener, por ejemplo, su vida normal no va a poder ser que corra, se va a agitar constantemente, entonces su función pulmonar no va a estar al 100%. Entonces, en este caso hablamos de una remodelación irreversible, ¿no? ¿Qué es, por tanto, crisis asmática? Hablamos de una crisis asmática al aumento de los síntomas rápidamente creciente. Hablamos de minutos, de horas o de días, ¿no? Que ha ido aumentando con una disminución importante del flujo aéreo, ¿no? O sea, me han aumentado los síntomas, ha aumentado esta taquipnea, me ha aumentado estas sibilancias y que día a día siento que me falta el aire, me va faltando el aire, ¿no? Entonces hablamos de esa crisis asmática, de eso es la crisis asmática, ¿no? Aumento de los síntomas rápidamente, repentinamente y que van a ir creciendo, ¿no? Que van a ir aumentando. ¿Qué es un asma aguda severa? El asma aguda severo, llamado también asma súbita asfixiante, se va a referir a grados extremos de gravedad de la crisis de asma, que puede desarrollarse en minutos o horas, hablamos de 3 a 6 horas aproximadamente, en función de su FEP1, que viene a ser el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la capacidad para hablar, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y la concentración de CO2, ¿no? Si el paciente está respirando más rápido, vamos a decir que está taquipneico y con esta taquipnea va a hacer que se retenga mayor cantidad de CO2, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esas cosas, estos síntomas. ¿Qué decimos? Es para ir definiendo términos. Entonces, ¿qué hablamos cuando tenemos un estatus asmático? ¿De qué estamos hablando? Se dice que es definido como un ataque agudo de asma en el cual el grado de obstrucción bronquial es severo desde el comienzo o va empeorando progresivamente y no mejora a los 60 minutos o la hora de iniciar el tratamiento médico habitual e intensivo, ¿no? El paciente sabe que tiene asma, el paciente, su medicación habitual es corticoides,
beta bloqueantes, ¿no? Entonces vamos a decir que de repente no, su medicación habitual no va a hacer que mejore a la hora de que le ha pasado esto, ¿no? A la hora de que ha iniciado su tratamiento. Entonces hablamos de un estatus asmático, ¿no? Un ataque agudo de asma en el cual el grado de obstrucción es severo y que comienza o empeora progresivamente y no mejora tras la medicación habitual o la medicación intensiva, ¿no? Un estatus. Cuando hablamos de un asma casi fatal, cuando hablamos el asma fatal o casi fatal, se van a referir a la presentación de la crisis asmática que va a poner en peligro la vida. Y ahí vamos a hablar de una emergencia, respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar caracterizada por la aparición de diversos eventos como un posible paro cardiorrespiratorio. Entonces, por eso es que no todos los pacientes asmáticos deben entrar a una unidad de shock trauma, una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Después de estabilización, ¿no? No todos. Entonces, puede ser que este asma fatal o casi fatal llegue a una intubación orotraqueal o una ventilación mecánica, ingrese probablemente a una UCI, tenga una hipercapnia o una acidemia, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un asma casi fatal. ¿Qué hablamos cuando hablamos de términos que vamos a irlos viendo en el transcurso de la exposición? De un PEF, de un flujo expiratorio pico, y de un FEP1 que les mencionaba, que es un volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, esos son términos que estamos viendo, ¿no? Y estos parámetros, como el PEF y el FEP1, van a ser parámetros que van a ser los mejores indicadores de la gravedad de la obstrucción o del empeoramiento de los síntomas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, aquí está, ¿no? Un diagnóstico diferencial entre un EPOC y un asma, ¿no? ¿Cómo vamos a diferenciarlo? ¿Por qué? Porque la edad de inicio de un asma puede ser a cualquier edad. Usualmente hemos escuchado en nuestros hermanos pequeños, quizá nosotros tenemos asma, entonces puede ser detectado a cualquier edad. En cambio, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica es detectada después de los 40 años, ¿no? Es la edad de inicio. El paciente con tabaquismo, no, un paciente con tabaquismo, el asma puede serle indiferente, como en el EPOC es prácticamente siempre, ¿no? Usualmente los pacientes que consumen tabaco están predispuestos al EPOC. Cuando hablamos de la presencia de rinitis, conjuntivitis y dermatitis, en el asma es frecuente y en el EPOC es infrecuente. Antecedentes familiares en el asma es muy frecuente. El paciente tiene antecedentes familiares de personas que tienen asma. En cambio, en el EPOC no es valorable eso, ¿no? No es valorable los antecedentes de que su familia tenga EPOC, no. ¿Hay variabilidad de los síntomas en el asma? Sí, varían, por eso es que depende mucho de la clínica, de todos los exámenes para poder detectar, porque son muy comunes y muy parecidos los síntomas respiratorios entre una urgencia y otra, ¿no? Ya hemos visto o vamos a ver las dos enfermedades más y van a ver que hay síntomas que se repiten, pero no significa que tengan de repente neumotórax o no significa que tenga de repente crisis asmática. ¿Qué los diferencia, no? Vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, en el EPOC no hay variabilidad de los síntomas, son fijos, ¿no? Hay reversibilidad de la obstrucción, en el asma es significativa, mientras que en el EPOC es menos significativa. Hay una respuesta a glucocorticoides con el asma muy buena y en el EPOC es indeterminada o variable. Puede ser que sí, que mejoren, como puede ser que no, ¿no? Entonces, esa es una diferenciación entre el asma y el EPOC. Pues, hay una clasificación de la gravedad de asma en adultos, ¿no? Que es necesario que la revisemos para poder conocer un poquito más, ¿no? Por ejemplo, los síntomas en el asma en adultos puede ser intermitente. En el asma intermitente,
Los síntomas diurnos no hay, ¿no? Son 2 días o menos a la semana que pueden haber síntomas diurnos. En el persistente leve, más de 2 días a la semana. Y en el persistente moderado, los síntomas son a diario, por la mañana, en los diurnos. Y persistente grave son síntomas continuos, son varias veces al día, ¿no? La medicación de alivio, agonistas B2 adrenérgicos de acción corta, en el asma intermitente, ¿no? 2 días o semanas que no pueden haber mejoría. En la persistente leve vamos a tener que más de 2 días a la semana, pero no a diario. Se pueden usar, ¿no? Estas medicaciones de alivio. En la persistente moderada van a ser de uso continuo todos los días. Y en la persistente grave incluso se van a usar varias veces al día, ¿no? No como lo vamos a clasificar, ¿no? Esta gravedad. Los síntomas nocturnos, la intermitente cuando no son más de 2 veces al mes, los síntomas nocturnos, para ver la gravedad si el asma es intermitente. Si es persistente leve, van a haber más de 2 veces al mes. Si es persistente moderada, más de una vez a la semana síntomas nocturnos. Y persistente grave, frecuentemente, ¿no? Usualmente en las noches. Hay limitación de la actividad en el asma intermitente, no hay limitación. En el persistente leve hay algo de limitación de la actividad por el cansancio. En el persistente moderado hay bastante limitación de la actividad cotidiana. Y en el persistente grave hay mucha limitación a la actividad, ¿no? La función pulmonar, la fracción, la FEP, que era el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, eh, o la PEF que venía a ser también, hoy perdón, ya les quité la imagen, sí, o la PEF que venía a ser el flujo expiratorio pico, va a ser en porcentaje teórico mayor del 80%, en la intermitente, en la persistente leve también. En la persistente moderada va a ser mayor al 60% y menor al 80%, y en la persistente pues grave va a ser menor o igual al 60%. Las exacerbaciones de un paciente con asma intermitente no va a ser ninguna, la persistente leve va a ser una o ninguna al año, la persistente moderada va a tener 2 o más al año exacerbaciones, ¿no? Aumento de los síntomas, ¿no? O las crisis asmáticas. En la persistente grave van a ser 2 o más al año, ¿no? En lo que le llamamos crisis asmática al paciente cuando ha tenido de repente 2 o más al año, ¿no? Esos son en cuanto a la gravedad. En cuanto a la clasificación del asma en atópicas y asmas no atópicas, van a ser ya por causales, ¿no? Entonces vamos a tener otra clasificación, y en esta clasificación del asma vamos a hablar de que un asma atópica va a ser el tipo más frecuente de asma, ¿no? Y que es la sensibilización a un alergeno, ¿no? Por ejemplo, esos pueden ser ambientales, como el polvo, el polen, los insectos, como las cucarachas, los epitelios de animales, los alimentos, ¿no? Entonces, es un asma atópica. ¿Qué quiere decir? Que es por un alergeno. Entonces, estos tipos de asma son más frecuentes encontrar, ya sea por alergenos, por antecedentes familiares. Además, por ejemplo, una prueba cutánea, ¿cómo hacemos? De repente, un animal, tengo alergia al gato, y esto me causa una alergia, ¿no? Tocando solamente el gato, puedo de repente hacer esta prueba cutánea, ¿no? Voy a provocar que se hagan abones, que se hagan eritemas, que se hagan pequeñas enfisemas, ¿no? En mi piel. Entonces puedo decir que de repente soy alérgico, y esto me provoca también un asma, ¿no? Acercando estos alergenos, ¿no? Dándonos cuenta si somos alérgicos o si ya tenemos una historia de alergia previamente, ¿no? Y a su vez también se va a ver verificado en las concentraciones séricas elevadas de inmunoglobulina E, ¿no? Típicos de alergia.
Mientras que en las asmas no atípicas, no atópicas, no se van a presentar signos de sensibilización a un alergeno porque no son alergenos, ¿no? Estas pruebas cutáneas son negativas, usualmente los pacientes no tienen antecedentes familiares de asma, ¿no? Las infecciones respiratorias y víricas son las que desencadenan este tipo de asma, ¿no? El paciente tiene infección respiratoria, entonces, previo a eso, por ejemplo, a la crisis asmática, tuvo infecciones respiratorias recurrentes, entonces puede ser este asma no atópica, ¿no? Y se pueden dar a partir del tabaco, a partir del dióxido de azufre, del ozono, del dióxido de nitrógeno, ¿no? También tenemos lo que son asmas medicamentosos y asmas ocupacionales. Cuando hablamos de un asma medicamentosa, pues hablamos de un asma medicamentosa cuando van a haber varios fármacos que pueden provocar asma, ¿no? En este cuadrito les he puesto un ejemplo, por ejemplo, por decirlo, el ácido acetil salicílico, ¿no? Una persona es alérgica a este fármaco y puede provocar como mecanismo de defensa del cuerpo, si la persona tiene asma, por ejemplo, la urticaria, ¿no? Va a provocar la urticaria, lo que hace que el medicamento inhiba la vía de la ciclooxigenasa del ácido araquidónico y esto va a provocar un descenso de las prostaglandinas E2, ¿no? Y va a inhibir las enzimas que generan mediadores inflamatorios, ¿no? Generando inflamación y así que se estrechen las paredes bronquiales. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene alergia a un medicamento, ¿no? Entonces, ese mecanismo de defensa puede generar en la persona que tenga asma, ¿no? Se generó la urticaria, se generó todo ese proceso inflamatorio y recordemos que el asma es un proceso de hiperinflamación. Entonces, cuando hablamos de asma, recordemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Entonces, hablamos de que un medicamento puede causar asma, sí, sí puede causar asma. Entonces, al haber inhibido las enzimas que generaban los mediadores inflamatorios, genera inflamación y se estrechan estas paredes bronquiales. Los mediadores proinflamatorios más comunes van a hacer que aparecen los leucotrienos B4, C4, D4 y E4, ¿no? Que van a aparecer en este proceso, ¿no? Y tenemos el asma ocupacional, ¿no? En este asma ocupacional puede activarse por humos, ¿no? Por ejemplo, hablamos acerca de que todo la persona, el paciente, dependiendo de su alrededor de trabajo, su contexto laboral, ¿no? Puede activarse por ejemplo, humos, ¿no? El paciente trabaja con resinas, con plásticos, con polvos orgánicos, con químicos, con madera, con algodón, con platino, con gases como el tolueno u otros químicos, ¿no? Debido a que se van a liberar sustancias broncoconstrictores. Estas sustancias broncoconstrictoras van a generar, pues, desencadenamiento de generadores mediadores inflamáticos y probablemente pueden causar con el tiempo un asma, ¿no? Dentro de las características evolutivas de una exacerbación, es decir, una exageración asmática o una crisis asmática, hablamos que en el tipo 1, una progresión lenta y tenemos una progresión rápida, ¿no? Las características, ¿cuáles son? ¿No? En el tipo 1, en una progresión lenta, tenemos que es de inicio progresivo. Poco a poco va pasando este asma. Cuando hablamos de una progresión rápida, es inicio súbito. Hay un asma hiperagudo, ¿no? En el tipo 1, una progresión lenta, hablamos de un deterioro progresivo mayor de 6 horas, días o semanas, mientras que en el tipo 2, una progresión rápida, hablamos de un deterioro rápido en menos de 6 horas, ¿no? El tipo 1 ocurre en un 80-90% de los pacientes y un 10 a 20% de los pacientes desarrollan una exacerbación asmática de tipo 2, ¿no? El tipo 1, la progresión lenta, es más predominio en mujeres y el de la progresión rápida es el predominio en hombres, ¿no? La progresión lenta va a desencadenar infección respiratoria, mientras que la del tipo 2, la exacerbación asmática de tipo 2, puede
causada por alergenos, ejercicio, estrés, ¿no? La de tipo 1, la progresión lenta, puede ser una obstrucción menos severa al inicio y la otra, la de tipo 2, va a ser una obstrucción más severa al inicio, ¿no? La de tipo 1 va a ser lenta respuesta al tratamiento, ¿no? Progresión lenta, por eso también su respuesta al tratamiento va a ser lenta, mientras que la progresión rápida va a ser una rápida respuesta al tratamiento, ¿no? Inicia rápido, pero también su respuesta al tratamiento es rápida, mientras que la progresión lenta inicia lentamente y también su respuesta al tratamiento es menor, ¿no? En la tipo 1, en la progresión lenta, vamos a tener una inflamación de la vía aérea, mientras que en la tipo 2 vamos a tener ya un broncoespasmo, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas, pues, del asma, ¿no? De la crisis asmática. Vamos a tener esa disnea, esa falta de aire, ¿no? Por esta obstrucción o por esta hiperexageración de los mediadores inflamatorios, ¿no? Vamos a tener esta tos porque esto nos está obstruyendo la vía aérea. Vamos a tener sibilancias, sobre todo en la expiración, ¿no? Por eso es que escuchamos eso, esos sonidos de silbido, pues, ¿no? Estos sonidos que no son normales en las personas que tienen estas crisis asmáticas y puede ser que haya, no es un síntoma que sí o sí tiene que estar una persona con asma, no, pero en su mayor porcentaje lo encontramos, ¿no? Esta persona que respira y en la expiración va a botar ese como silbido, ¿no? Ese silbido que es ese pase de la luz a penitas, ¿no? Por eso es el PEF y el BEF que hay que evaluar. Hay una opresión torácica porque el paciente tiene esa necesidad de aire, esa falta de oxigenación. Hay síntomas de predominio nocturno o madrugada, por eso es que anteriormente veíamos, ¿no? ¿Cuándo vamos a clasificar si es grave, ¿no? Si es intermitente moderada? No, sobre todo en las noches y en las madrugadas, ¿no? A los inicios del día, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? El dibujito, una sibilancia, ¿no? Porque esta parte está inflamada y vamos a tener este silbatito, ¿no? La presión torácica, como si nos estuviera apretando los pulmones, la disnea y la tos. Vamos a hablar acerca de la fisiopatología. Entonces, tenemos que una de las principales causas o la patogenia que va a ir llevada a esta crisis asmática, este asma, se va a caracterizar, pues, ¿no? Por esta obstrucción de la vía respiratoria, la insuflación, la limitación del flujo debido a múltiples procesos, ¿no? Entonces, la patogenia o las causas de la crisis va a ser por una respuesta, pues, a los linfocitos T2, que son los llamados linfocitos T helper 2, la inmunoglobulina E y la inflamación, ¿no? Esa es una de las causas. Otra de las causas tenemos una susceptibilidad genética, ¿no? El paciente ya es susceptible genéticamente por la familia, de repente, a asma, crisis asmáticas y factores ambientales como los veíamos, ¿no? Entonces vamos a ir entrando a una explicación general. Tenemos que, en el caso de la respuesta al linfocitos T helper 2, ¿no? La inmunoglobulina E y la inflamación, vamos a tener aquí a las células epiteliales y vamos a tener, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que recordemos que estas células epiteliales de nuestro sistema respiratorio van a ser cilíndricas ciliadas, vamos a tener células caliciformes, las productoras de moco, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vamos a tener, uy, perdón, ya se revisó todo. Vamos, vamos a tener, esperen un ratito, ¿sí se ve? A ver, esperen un ratito.
Ahí creo que ahora sí se va a poder ver, esa no era la diapositiva. Ya. Bueno, esa sobre todo. Ya, ahí creo que sí se puede observar. Entonces tenemos, por ejemplo, esas células epiteliales que van a representar a nuestro tejido, a nuestro sistema. Uy, no se observa. Ya, ahí se observa. Entonces vienen a representar nuestro sistema respiratorio. Entonces tenemos las células cilíndricas ciliadas, las células dendríticas y las células calciformes productoras de moco, como les venía diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si un paciente tiene alergia al polen, ¿no? Esa célula dendrítica va, va a detectar, por ejemplo, ese polen, esta molécula, esta bacteria, ¿no? Va a tratar de inhibirla, va a tratar de defenderse de su organismo. ¿Y qué va a hacer? ¿No? Al no poder, de repente esta célula va a provocar lo que es, por ejemplo, la respuesta inflamatoria, no por la infiltración de la pared de la vía respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a activar, va a detectar una alergia, va a detectar que el paciente no tolera estas causas, por ejemplo, ¿no? Este polen, o de repente algún otra causa, como les he mencionado, por ejemplo, el humo, algo. Entonces, ¿qué va a causar, no? La célula caliciforme va a causar moco en la respuesta de querer atrapar estas moléculas, y va a haber una respuesta exagerada ¿de qué? De la célula, de los linfocitos T helper 2 frente a antígenos, por ejemplo, ambientales, en este caso el polen, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que la célula dendrítica va a detectar esto, va a llamar a estos linfocitos TH2 o linfocitos T helper 2 y va a hacer un reclutamiento de los eosinófilos para captar esta sustancia ajena a nuestro organismo, a detectarla, este antígeno ambiental, para detenerlo, y va a ser una respuesta exagerada a estos antígenos ambientales. ¿Por qué? Porque se comunica con la interleucina 5, la interleucina 4, va a activarse la inmunoglobulina E, ¿no? Va a ser un proceso, como lo mencionaba acá, ¿no? Una respuesta de estos factores, ¿no? Y van a segregar todas las citoquinas que les estoy mencionando, la 4, la 5, ¿no? Se van a reclutar los eosinófilos, ¿no? La interleucina 4 va a estimular a los linfocitos B, ¿no? Va a estimularlos para que se produzca la inmunoglobulina E, y al producirse esta producción de inmunoglobulina E, ¿qué va a causar? Que se van a activar los receptores de los mastocitos. Estos receptores de los mastocitos van a viajar acá, no uno que estaba acá, va a viajar acá para hacer unos receptores de la inmunoglobulina E, ¿no? La interleucina 5, ¿qué va a hacer? Va a activar, gracias a la TH2, va a activar la interleucina, se activa con la interleucina 5, los eosinófilos, ¿no? Reclutados, que van a ser reclutadores locales, ¿no? Y la interleucina 13 también se va a activar, va a estimular a través de las células caliciformes la secreción de mocos, y gracias también a la producción de inmunoglobulina E va a producir moco. Entonces, esta hiperinflamación, esta respuesta exagerada de todo el organismo frente a que detecta estas sustancias diferentes, ¿no? Va a haber una hiperinflamación a nivel respiratorio, ¿no? La inmunoglobulina E, ya que está aquí, por eso es que en los exámenes se realiza el test de inmunoglobulina E para los alergenos, ¿no? Porque está presente durante este proceso de activación de respuesta ante los antígenos, ¿no? Va a ser un marcador esencial para proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver, o qué vamos a ir viendo? Que el asma se va a caracterizar por una obstrucción de la vía respiratoria, una hiperinsuflación y una limitación del flujo debido a múltiples procesos, ¿no? Acá tenemos la imagencita, el polen detectado por los cilios, un antígeno, el epitelio bronquial, ¿no?
el tejido, como les decía, la célula cilíndrica ciliada, ¿no? ¿No? La célula cilíndrica ciliada que están aquí, que las teníamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué procesos van a estar acá? El proceso de inflamación. ¿Por qué? Por la infiltración de la pared de la vía respiratoria activada, ¿no? Por los eosinófilos activados, los mastocitos, los macrófagos, todas las respuestas de inflamación, los factores de inflamación se van a activar, ¿no? ¿Por qué? Porque se infiltró la pared de la vía respiratoria por un antígeno. Entonces los mastocitos, los macrófagos, los linfocitos T, los linfocitos B que van a ayudar, los linfocitos B gracias a la inmunoglobulina los linfocitos T, perdón, acá, van a ayudar a la producción de inmunoglobulina E, van a aumentar su producción. Acá están los linfocitos B, ¿no? Con sus receptores FC de inmunoglobulina E, ¿no? Entonces van a tratar de localizar, van a segregar también los mastocitos, ¿no? Van a haber un aumento de los activadores, ¿no? Todas las células se van a venir a situar aquí y va a haber una contracción del músculo liso. Nosotros sabemos que en nuestras paredes a nivel respiratorio hay músculo liso, ¿no? Entonces, debido a los mediadores liberados, todo este proceso inflamatorio, así como surge en las inflamaciones cutáneas a nivel inflamatorio respiratorio, debido a los mediadores liberadores por diversos tipos celulares, como las células inflamatorias, las neurales, las locales y las epiteliales, van a causar todo lo que es la contracción del músculo liso. Al contraer este músculo liso por el receptor beta-adrenérgico, esta contracción del músculo liso va a hacer que el lumen de nuestras vías respiratorias se vea reducido, ¿no? Ya tenemos que hay una hiperinsuflación, una inflamación exagerada, entonces, adicional a esto, de esta infiltración de todos estos mastocitos, los macrófagos, va a haber una contracción de este músculo liso. Va a haber también, además a eso, una lesión epitelial que va a ser manifestada por una denudación, ¿no? Y la descamación. Entonces, no solamente es que vino el antígeno y se creó todo eso, sino que también hay una denudación que viene a ser prácticamente que las células se vienen a dividir no, sino a, a segregar, ¿no? Y hay una descamación del epitelio que causa la formación de ¿qué? De que haya un tapón mucoso que va a obstruir la vía aérea, ¿no? Ese es un efecto, ¿no? Las citocinas, los leucotrienos, la histamina se activan y va a haber una degranulación, ¿no? Se remodelan la vía respiratoria por todo este proceso, una lesión epitelial debido a todo este proceso inflamatorio que ha habido, va a haber una lesión epitelial y que va a causar que se formen los tapones mucosos porque van a tratar de tapar esta vía, estas laceraciones que iban y lo que van a causar es una obstrucción de la vía aérea, ¿no? También va a haber una remodelación de la vía respiratoria que vamos a caracterizar, ¿por qué? Porque va a haber una fibrosis subepitelial, va a haber un cambio, esa fibrosis es un epitelio duro, ¿no? Se engrosa la lámina reticular por el depósito de colágeno, de fibrina, entonces este epitelio ya no va a ser suave como era antes, sino que va a haber una remodelación, un cambio completo. Va a haber una hipertrofia, va a haber una hiperplasia del músculo liso, ¿no? El músculo liso que estaba normal se va a ver hipertrofiado, las células van a crecer, van a aumentar en diámetro y en tamaño y en cantidad, y va a haber una hipertrofia y hiperplasia de las células caliciformes y las glándulas mucosas. Entonces, al aumentar todo esto, van a disminuir también el lumen y va a haber una angiogénesis de las vías respiratorias. ¿Qué viene a decir esto? Que va a haber todo un cambio a nivel de los tejidos respiratorios. Entonces, al haber ese engrosamiento de la pared de la vía respiratoria por este edema, por esta infiltración celular, por esta hipertrofia, ¿no? Se ha edematizado la vía respiratoria, va a causar que el paciente comience a
va a haber una obstrucción del flujo de aire, una respuesta tardía, un edema, ¿no? Y una inflamación de la vía respiratoria aérea. ¿No? Entonces tenemos acá una hiperinsuflación pulmonar, todo un cambio pulmonar, un engrosamiento de los bronquios, los tapones mucosos que se generaron a partir de los activadores inflamatorios, la inflamación, la obstrucción, los espirales de Kurzmann, propios también de esta fibrosis subepitelial, de esta hipertrofia, hiperplasia, y hay un remodelamiento, ¿no? Un cambio total, ¿no? De este pulmón que estaba de esta manera, ahora hay un cambio y hay una fibrosis prácticamente, un enduramiento, un engrosamiento de la lámina reticular del depósito. Entonces, en todo este cambio, en todo esta hiperactivación de nuestras células protectoras, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos de un tratamiento para un paciente asmático? Entonces hablamos, un paciente se tiene que revertir la obstrucción del flujo aéreo. ¿Cómo se revierte al tener tanta célula inflamatoria que ha causado esto en el nivel de las vías respiratorias? ¿No? Prácticamente que se disminuye el lumen tal como lo hablábamos de repente a nivel circulatorio, que se obstruye el lumen por los tapones plaquetarios, ¿no? Los tapones de lípidos, ¿no? De triglicéridos, ¿no? Y hablamos también acá de una obstrucción de estos lúmenes a nivel de respiratorio. En este caso, vamos a disminuir el lumen de el flujo aéreo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del tratamiento? Revertir, pues, esta obstrucción del flujo aéreo que no permite a la persona respirar y recibir las demandas de oxígeno que le satisfagan, ¿no? Aliviar la hipoxemia, ¿no? Restaurar la función pulmonar y prevenir futuras crisis, ¿no? Entonces, para esto vamos a tener que usar los broncodilatadores beta-2 agonistas de acción rápida. En este caso, un paciente con crisis asmática, lo ideal es la nebulización intermitente, aplicar los broncodilatadores como el salbutamol, ¿no? En las nebulizaciones de 10 a 20 gotas o 2.5 a 5 miligramos, diluidos con solución salina de 2.5 durante 10 minutos cuando hablamos de una nebulización intermitente. Y cuando hablamos de una nebulización continua, hablamos de un salbutamol de 20 a 40 gotas diluidos en solución de 100 mililitros de solución para en algunos casos, ¿no? También depende de la indicación, a una dosis de 1 a 2 miligramos por hora, ¿no? Esta nebulización es continua, no se para. Esta es intermitente. Por ejemplo, tenemos nebulizaciones de ataque, ¿no? Si no me equivoco, por ejemplo, son cada media hora, por ejemplo, pueden indicarnos tres nebulizaciones con 10 minutos y 20 minutos se reposan, 10 minutos la nebulización y 20 minutos se reposan y son 3, ¿no? Entonces tenemos esa nebulización intermitente. O tenemos también las nebulizaciones continuas, que realmente no he tenido la oportunidad de realizarlas y no sé si se estarán realizando, pero eso es lo que nos dice la teoría. Tenemos que también los pacientes con asma hemos visto de repente que usan inhaladores comúnmente, como por ejemplo con los de bromuro de hipatropio, ¿no? Se dice que la combinación con los beta-2 adrenérgicos potencia el efecto broncodilatador de ambos, ¿no? Ya sea de salbutamol, que le estamos colocando en la nebulización, y su broncodilatador va a potenciar disminuyendo la necesidad de hospitalización y debe de administrarse antes de considerarse el uso de metilxantinas, no su bromuro de hipatropio. La dosis para nebulizar, ¿no? Con bromuro de hipatropio es de 250. No, realmente no he realizado esto lo he encontrado, de 200 a 500 microgramos y de 1 a 2 mililitros de solución en 2 mililitros de solución salina. Usualmente lo que he leído en otras literaturas es que se combina, ¿no? La nebulización y los broncodilatadores, no para su efecto, como les mencionaba anteriormente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestros pacientes también van a recibir corticoides,
tales como la prednisona, las prednisolonas. ¿Por qué? Porque eso también va a generar que haya, ¿qué van a hacer estos corticoides? Van a mejorar la van a mejorar también que el nivel de inflamatorio disminuya, ¿no? Entonces, estos corticoides van a mejorar el proceso, van a disminuir el proceso inflamatorio y van a permitir también que se mejore el proceso oxigenatorio. Por ejemplo, en algunos casos también se puede utilizar no corticoides, como por ejemplo a nivel tópico eh, o a nivel endovenoso, ¿no? La dexametasona, la hidrocortisona, ¿no? Son algunos de los medicamentos utilizados, ¿no? Como corticoides. Eh, y que, por ejemplo, los sirven como coadyuvantes para el tratamiento, ¿no? Primero sabemos que en un asma es lo recurrente, la vía respiratoria, ¿no? Si es la vía respiratoria, va a ir dirigido de frente a nuestra vía aérea, que es la que nos está preocupando, y vamos a liberar y vamos a ver rápidamente que el paciente se ve liberado, despejado, ¿no? Las personas que hemos tenido la oportunidad de repente de hacer nebulizaciones, aunque ahora ya por la aerolización ya no está permitido realizar las nebulizaciones, en pacientes que lo ameritan y que son no COVID, pues sí se ha tenido la oportunidad de realizarlo y se nota, ¿no? Este progreso de esta superinflamación que el paciente lo ves de repente con sudoración profusa porque siente que no puede respirar, que se ahoga, que tiene una obstrucción en la vía aérea por todo este proceso inflamatorio, este proceso exagerado, cómo disminuye, ¿no? Gracias a las nebulizaciones, con salbuterol, con fenoterol, con flucortisona también he visto, y que con los bromuro de ipatropio, ¿no? Van a ir mejorando, ¿no? Esos son la combinación, como decía, ¿no? De los beta-adrenérgicos van a potenciar el efecto broncodilatador, porque recordemos que el músculo liso se ha eh, dilatado, no, se ha contraído, no ha habido una contracción del músculo liso, como les mencionaba por aquí. ¿Dónde estaba? Contracción del músculo liso, entonces nosotros que queremos revertir esa contracción, hay que recordar que el objetivo del tratamiento es revertir la obstrucción para permitir el flujo aéreo. Entonces, si nuestro paciente estaba con una constricción del músculo liso, con el broncodilatador y con los beta-2 adrenérgicos vamos a potenciar que se disminuya. Recordemos también que el uso de medicamentos, de repente cuando un paciente está en un asma que no es grave o de repente no es de inicio lento también, es recomendable también el uso de los broncodilatadores tempranamente, porque incluso de las nebulizaciones, ¿por qué? Porque va a permitir que evitar futuras crisis asmáticas, eso es lo ideal, ¿no? Mientras más temprano se le dé al paciente asmático el broncodilatador, va a tener menor frecuencia de realizar una crisis asmática rápidamente si ya ha sucedido una, ¿no? Entonces, esa es la idea de darle el medicamento a nivel aéreo, ¿no? A nivel de las vías aéreas y sobre todo los broncodilatadores, ¿no? Porque sabemos que las nebulizaciones van a ser siempre efectivas, bueno, en la mayoría de sus veces van a ser efectivas con medicamento con solución salina, van a despejar la vía aérea, van a liberar el músculo liso, ¿no? Entonces, lo que va a hacer también el broncodilatador es evitar una crisis asmática rápida o progresiva. ¿Alguna pregunta? Algo que tengan también, yo también, bueno, siempre he visto a mi hermana que tenía asma, que consumía no con su aerocámara, sus broncodilatadores, ¿no? Cuando tenía sus crisis asmáticas o sus exacerbaciones, como hoy no como he estado leyendo que se le denomina, ¿no? O en la exacerbación de sus síntomas, ¿no? Que era hospitalizada porque
esta falta de aire, ¿no? Iniciaba de repente en casos alérgicos, ¿no? Comenzaba a profundizarse más. Tenía que ser llevada al hospital a la emergencia, incluso le nebulizaban, ¿no? La nebulizaban y le colocaban sus broncodilatadores, ¿no? Y con esto pues mejoraba y como les mencionaba, ¿no? A dosis STAT, ¿no? 3 a 4 he visto que le colocan nebulizaciones, 10 que duren 10 minutos y 20 minutos de reposo y se vuelven a realizar, ¿no? De repente alguien que tenga alguna experiencia, y además de su prednisona, su consumo, ¿no? Y recordemos que también esas personas que sufren de asma son consumidoras de corticoides durante mucho tiempo, ¿no? Las que son detectadas a nivel de niños consumen usualmente, por ejemplo, dexametasona, prednisona, ¿no? Y aunque su uso es de acuerdo a su peso, recordemos que los corticoides usados por más tiempo van a causar también que su sistema inmune se debilite, que disminuya su sistema inmune, eh, la fuerza, ¿no? La capacidad de respuesta de su sistema inmune. Entonces, por eso estas personas también tienen más tendencia a realizar crisis asmáticas continuamente, ¿no? O se consideren dentro de las moderadas a graves, ¿no? Usualmente, ¿no? Siempre y cuando su consumo de repente sea relativo o sean también un poco dependientes o hayan hecho más de 2 crisis al año, también dependiendo de todo eso. ¿No? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que compartir? Gracias por su atención.